todo salga como corresponde. Gracias. Buen día a todos. Muchas gracias por venir tan temprano, tan madrugados. Para nosotros, dentro de la organización y especialmente dentro del comité científico, es muy grato tener a personas de Argentina dando charlas magistrales. Y el día de hoy me delegaron y autodelegué presentar a María Eva. La doctora María Eva Góngora es licenciada en Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Obtuvo un máster en Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Quilmes y es doctora en Biología de la Universidad del Comahue. A que pasaste por todas las instancias. María es docente investigadora en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, de las cátedras de Estadística 2 y Filosofía de las Ciencias. Actualmente ingresó como investigadora asistente en CONICET, en el Instituto de Investigaciones de Hidrobiología de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, del cual es directora. No es poco. Además, María integra el grupo de estudios pesqueros del litoral atlántico de la universidad, cuyo principal objetivo y proyecto es el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino. Ella coordinó el programa Observadores a Bordo de Chubut entre el 2000 y el 2015. Se especializó en pesquerías con interés particular en el seguimiento de la evaluación de estrategias de manejo con un enfoque ecosistémico para la pesca. En los últimos años, María ha participado en la elaboración de planes de manejo de pesquerías argentinas. Cuenta con experiencia en el estudio de la dinámica y el manejo de la captura incidental de pesquerías de arrastre. En las últimas décadas, el manejo pesquero ha venido cambiando y ahora tiene enfoques de miradas unidisciplinarias, pasó de miradas unidisciplinarias a inter y transdisciplinarias. En el ámbito de las pesquerías, esta evolución se traduce en sistemas socioecológicos o con enfoque ecosistémico de la pesca. Sin embargo, ¿qué implican realmente todos estos conceptos y cómo se materializa la integración de estos saberes en la práctica? En esta presentación, María va a compartir con nosotros algunos avances desarrollados colectivamente desde el observatorio orientados a promover esta integración. Asimismo, propondrá un espacio de reflexión desde la filosofía de la ciencia para pensar enfoques y sobre el lugar de los valores no epistemológicos en la producción científica. Con algunas preguntas relevantes como ¿pueden estos valores permear métodos, resultados y conclusiones? Muy pocas veces en el ámbito de la ciencia pesquera a nivel mundial uno encuentra referentes femeninos que tengan experiencias en trabajar desde las dimensiones biológicas y ecológicas, así como de las dimensiones humanas de la pesca y también desde la parte de gestión y manejo. Y María es una referente en Argentina. Entonces, desde ese espacio, María Eva, a partir del manejo pesquero como caso, va a invitar a pensar en una ciencia más abierta y en saberes y valores orientados a una construcción de consensos que promuevan el bienestar humano y el ecológico también. Todo tuyo, María. Bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación a dar la charla magistral a estas jornadas. Para mí es una enorme responsabilidad y además estoy nerviosa, voy a reconocer. Es un público exigente y espero estar a la altura. Acá está. Bueno, como bien relataba Patricia, mi objeto de estudio son las pesquerías, aunque yo creo que el alcance de la charla es aplicable a otros campos de conocimiento. Mi formación profesional me lleva como punto de partida a clasificar, definir y poder discutir estas categorías. Así que la charla va a ser una larga clasificaciones de cosas, porque ya decía Bourdieu, el conocimiento es siempre un acto de clasificación.
La pesca ha sido desde la antigüedad una fuente importante de alimentos para la humanidad y de empleo y beneficios económicos para quienes se dedican a esta actividad. Después de la Primera Guerra Mundial empiezan a desarrollarse las primeras ideas científicas sobre la biología y dinámica de las poblaciones que daría paso a los principios de conservación y gestión de las pesquerías. Uno de los primeros en esa época fue el ICES, el primer consejo internacional que implementó medidas de gestión en pesquerías. Desde sus inicios, los objetivos de la gestión se centraron en la maximización de los rendimientos sostenibles a las especies objetivos de la pesquería. En 1950, el desarrollo de la ecología de poblaciones desarrolló modelos cuantitativos que fueron usados como base para regular las tasas de mortalidad por pesca a fin de alcanzar estos objetivos. Estos modelos representan la dinámica de una única especie y este paradigma se conoce como la ordenación orientada a los recursos objetivos, que se basa en que la productividad de los sistemas marinos y el nivel de captura de cualquier especie objetivo son limitados. Puede hacer referencia a las especies que no son objetivos en la pesca, pero en general no otorga la suficiente importancia de los efectos potenciales directos o indirectos de la pesca en los ecosistemas. Y por supuesto tampoco de que los valores que le asigna la sociedad a esos recursos. Este paradigma define, y la FAO lo define, a la ordenación pesquera como ese proceso de recolección, información, análisis, planificación, consulta, adopción de decisiones que terminan en generar reglas y normas para asegurar la productividad de los recursos. En la década del 90 empezaron a considerarse las interacciones que se producen entre las pesquerías y los ecosistemas. Este nuevo enfoque se denominó enfoque de ecosistemas en la pesca, que tiene por objeto reflejar la combinación de dos paradigmas distintos, relacionados, convergentes, que coevolucionaron. El primero es el de la ordenación de los ecosistemas, cuyo objetivo es conservar la aplicación de medidas de ordenación centradas en los componentes biofísicos, y el segundo es la ordenación de la pesca, cuya meta es satisfacer la necesidad de alimentos y beneficios económicos de las sociedades. La FAO elabora recién en el 2003 los lineamientos para este enfoque, pero en muchos otros estos principios habían sido incorporados en varios acuerdos y documentos sin aplicación efectiva, como por ejemplo la Convención sobre el Derecho del Mar en 1982, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y sobre todo el Código de Conducta de la FAO para la Pesca Responsable de 1995. Fue tomado también en la Declaración de Reykjavik de 2001 y en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo del 2002 para cristalizar en el año 2003 con los lineamientos propuestos por la FAO. El enfoque ecosistémico de la pesca, o Ecosystem Approach to Fisheries, también a veces recibe la denominación enfoque ecosistémico aplicado al manejo pesquero. Reconoce, planifica, desarrolla y ordena la pesca de modo que satisfaga las múltiples necesidades y deseos de las sociedades sin poner en riesgo la posibilidad de que las generaciones futuras se beneficien de la amplia gama de bienes y servicios. Es decir, que incorpora las futuras generaciones en sus principios básicos y sobre todo aboga por un balance entre el bienestar ecológico y el bienestar humano a través de una buena gobernanza. Dibujito. El enfoque ecosistémico de la pesca, nosotros siempre hablamos que tiene tres dimensiones fuertes, uno ecológico y biológico, uno humano y uno institucional, ¿sí? Lo que es interesante de este enfoque es que no es incompatible con los enfoques tradicionales ni los reemplaza. Los enfoques tradicionales de las pescas siguen estando, sino que se amplían a otros horizontes. Pero hay un amplio rango de términos usados en relación al manejo ecosistémico. El enfoque ecosistémico, que es el principio rector del Convenio sobre la Diversidad Biológica, incorpora los principios del enfoque ecosistémico del convenio, integran los del enfoque ecosistémico de la pesca. La gestión participativa y descentralizada, la conservación de la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas, la búsqueda del equilibrio apropiado entre la conservación y la utilización. También otro término utilizado es el manejo ecosistémico, que también suele denominarse manejo basado en el ecosistema. Y como un componente más del manejo basado en el ecosistema, el manejo pesquero basado en el ecosistema, que es como una particularidad dentro del manejo basado en el ecosistema. Este enfoque reconoce los trade-offs físicos, biológicos, económicos y sociales, considera los impactos que la pesca tiene en los ecosistemas. A menudo se utiliza de manera indistinta con el enfoque ecosistémico de la pesca, pero ya en
En las conferencias de Reykjavik en 2001 y 2002 se cuestionó este enfoque por tener una pata mucho más ecológico, y entonces se propuso desde entonces el enfoque ecosistémico de la pesca que la FAO propone. Otros enfoques posibles son los enfoques relativos a los medios de vida sostenibles, que ponen el eje en lo humano, o el manejo integrado, que pone los ejes en lo institucional. Cuando hablamos de enfoques pesqueros de manejo tradicional o de enfoque ecosistémico de la pesca, encontramos diferencias importantes en cuanto a paradigmas, en cuanto a objetivos, conocimientos, tomas de decisiones, usuarios y manejos. El paradigma en el manejo pesquero tradicional es sectorial, en tanto centrado en el recurso y los pescadores, en tanto intersectorial en el enfoque ecosistémico. Tiene pocos objetivos y múltiples objetivos. El conocimiento en el manejo pesquero tradicional, y es donde voy a poner el foco de la charla, es disciplinario. La hegemonía es el conocimiento científico y en general es predictivo. En tanto, en el enfoque ecosistémico de la pesca es multidisciplinario, integra saberes locales y es adaptativo. La toma de decisiones en un manejo tradicional es top-down, con un gran protagonismo del sector pesquero, en tanto participativo y mayor rol de las ambientales. Los usuarios están limitados al sector pesquero, es mucho más amplio en el nuevo enfoque, y el manejo, en un manejo pesquero tradicional, tiene indicadores de captura y estado de las poblaciones, tiene prescriptivo, regulaciones y control, pero también, en tanto en el enfoque ecosistémico de la pesca, tiene, además de estos indicadores de captura y estado de las poblaciones, que no dejan de estar presentes, algunos ecológicos, sociales y económicos, e intenta trabajar en un formato más de incentivo. El enfoque ecosistémico de la pesca se ha aplicado a la pesca industrial principalmente, pero también a la pesca artesanal. Pero la pesca artesanal recibió también otros, también para la pesca industrial, pero fundamentalmente aplicado a la pesca artesanal, otros enfoques, y uno tuvo que ver con el marco de análisis y desarrollo institucional propuesto por Elinor Ostrom, que terminó en lo que se conoce como sistemas socioecológicos de la pesca. Sistemas socioecológicos, no de la pesca, porque es aplicado a un montón de sistemas humanos y naturales. La primera definición fue esta que está aquí, que dice consiste en dos subsistemas que interactúan, un biológico y un social, donde el biológico es el ecosistema, el epidemiológico y el social las condiciones sociales y económicas de vida, donde juega un papel de objeto gobernado y el social como regulador interno. Posteriormente, Arbeck y Folke desarrollaron un concepto como marco analítico para este sistema, para esta propuesta de marco, y proponen que el desafío es encontrar formas de hacer coincidir la dinámica de las instituciones propuestas por Elinor Ostrom con la dinámica de los sistemas para lograr una resiliencia ecológica mutua y un mejor desempeño. Este sistema socioecológico considera que las sociedades humanas, economías y culturas son partes constitutivas de las biosferas y las transforman con acciones tanto a escala local como global. De forma simultánea, las personas, economías, sociedades y culturas dependen de la biosfera que la forma y por tanto coevolucionan. Este marco es un marco para el estudio de sistemas humanos y naturales, integra conceptos como resiliencia, adaptabilidad, sistemas complejos y servicios ecosistémicos, y por supuesto su relación con el sistema social. Intenta comprender la complejidad y propone además un marco adaptativo de los sistemas que tiene que ver con la implementación de medidas, el monitoreo, el análisis de los resultados, los aprendizajes de esos, sobre todo monitoreo y evaluación de las implementaciones para luego adaptarlas y redefinirlas. Este conocimiento, el sistema socioecológico, además pone un rol fundamental en el conocimiento de los usuarios de otros actores y, sobre todo, a medida que aumenta la participación, este conocimiento es posible integrarlo en las decisiones. En este sentido, hay como un gradiente en escalas de participación que tienen que ver con un manejo gubernamental centralizado. El Estado es quien decide, eso se da tradicionalmente en un manejo pesquero tradicional, y hay muchas instancias de comanejo, de manejo, que vienen desde un manejo informativo, desde el consultivo, cooperativo, comunicativo, rol asesor comunitario, colaborativo, que termina en un manejo comunitario. Esto está todo desarrollado también por Cinti en su curso de bienes comunes. ¿Qué tienen en común estos enfoques, paradigmas, marcos teóricos? Elija la definición que más le gusta. Que el objeto de estudio tradicional y hegemónicamente mirado desde la biología o la ecología incorpora otras miradas, pero no solo científicas, incorpora además otros saberes.
Existen también otros enfoques que no desarrollé que ponen el énfasis en la participación, como por ejemplo la planificación espacial marina o el manejo integral de las zonas costeras. Estas otras miradas nos van a llevar a hablar de multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad. El recorrido desde lo multidisciplinario hasta lo transdisciplinario refleja un cambio profundo en la manera de concebir el conocimiento. Entendemos la multidisciplinaridad surge en los años 60-70 como proyectos promovidos por la OCDE, que tenían como objetivo coordinar esfuerzos entre disciplinas, pero siempre mantenían los límites dentro de cada una. En tanto, la interdisciplinaridad surge a partir de los años 80 y destacan la necesidad de crear síntesis conceptuales entre campos superando la simple adición de perspectiva. Aunque siguen operando dentro del mundo académico y sobre todo de sus jerarquías de legitimación. En tanto, el enfoque transdisciplinario promueve un saber cualitativo, rompe las fronteras del conocimiento para integrar no solo distintas ciencias, sino también los saberes locales. Implica colaboración entre ciencia y sociedad, incorporando la experiencia práctica, el saber local y la reflexión ética. En el ámbito pesquero se vincula con la gobernanza participativa y la sabiduría práctica. Y se identifica con un nuevo tipo de conocimiento acerca de lo que está entre, a través y de más allá de las disciplinas. Aunque la distinción entre estas transdisciplinariedad, multidisciplinariedad e interdisciplinariedad no tiene por qué ser tajante ni absoluta, la transdisciplinariedad rechaza la separación y distribución de los temas en hitos disciplinares. Esta imagen del IFOP la usamos siempre porque nos encanta. Cuando hablamos de interdisciplinaridad, surgiría casi de manera simétrica cuando dos o más disciplinas convergen en un determinado campo, como por ejemplo ocurrió con la bioinformática, la geofísica. Esta convergencia conduce a integraciones prácticas y teóricas de las disciplinas involucradas. Paradójicamente, estas convergencias en muchas ocasiones dan lugar a disciplinas que vuelven a ser independientes y soberanas y volverse a concentrar. En tanto, la transdisciplinaridad fue motivada principalmente por los problemas complejos o wicked problem, discutí con Ana la traducción porque es problemas perversos, problemas complejos, que entre ellos se encuentra la sostenibilidad de los conflictos que no pueden resolverse desde una sola disciplina. Son esos problemas urgentes de crisis que se extienden a múltiples dominios e dimensiones, que involucran no solo disciplinas académicas y de interacción, sino profesionales que buscan soluciones en el mundo real fuera del ámbito académico. Son complejos, están interconectados y son difíciles e imposibles de resolver debido a requisitos incompletos, contradictorios o cambiantes. Esto es interesante, decir que la investigación orientada a la aplicación no reemplaza la investigación propia de cada disciplina. En consonancia con estos nuevos enfoques transdisciplinarios, la filosofía de la ciencia también desarrolló reflexiones sobre cómo se produce y se valida el conocimiento. Después de Kuhn, las críticas a la mirada positivista de la ciencia y elitista se ampliaron a nuevos enfoques. Las ciencias dialogan en general entre sí, pero en general no dialogan con la filosofía. Yo voy a traer dos enfoques principales, tres en realidad: la producción de conocimiento en modo 2, la ciencia postnormal y la investigación transdisciplinarias. Son ideas importantes relacionadas con un modo de entender la transdisciplinaridad, aunque ya veremos que hay otros enfoques. El modo 2 de conocimiento parte de concebir a la ciencia como modo 1, aquella que es una ciencia académica tradicional, que se percibe como pura y separada de la formulación de políticas. La ciencia se institucionaliza dentro de disciplinas en las universidades y se orienta a la extensión del conocimiento certificado. ¿Cuál es el paso? Tradicionalmente, el conocimiento científico se adquiría a través de la investigación básica, que en una instancia posterior conduciría a una investigación aplicada, luego al desarrollo y finalmente a la aplicación en políticas públicas. En tanto, el modo 2, este fue propuesto por Gibson, fue uno de los autores principales, atiende a los procesos de resolución de problemas, implica la participación de múltiples agentes y habilidades, hay un esfuerzo intelectual y las soluciones transgreden los límites disciplinarios e institucionales y es transdisciplinario desde un punto de vista conceptual. El modo 1 y el modo 2 son tipos ideales de ciencia, no representaciones empíricas estrictas.
aun cuando no se acepten plenamente la postulación del modo 2 ha recibido sus críticas, sobre todo por el tema que está muy dirigido al tema empresarial y de procesos, pero pone el énfasis sobre la producción de conocimiento entre las interacciones, la academia, la industria, los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales, y entiende que esta interconexión es claramente fundamental para comprender la producción de conocimiento en el mundo actual. Sin dejar de enfatizar los ideales del modo 1, los ideales del modo 1 han sido relevantes para justificar la ciencia pesquera. Wilson señala que, por ejemplo, el ICES ha hecho transparente varios de sus procesos, ha respondido a preocupaciones sobre la política común pesquera, lo que ha desplazado un poco ese modo 1 tradicional a un pasito del modo 2 tradicional. Fue tomado como uno de los autores como ejemplo. El otro enfoque, que a mí me gusta más, es el enfoque posnormal, que tiene que ver con, implica investigación en la intersección entre ciencia y política, donde la carga y la incertidumbre y las cargas valorativas son cruciales. Es propuesto también para sistemas complejos, donde se interrelacionan elementos naturales como elementos técnicos y sociales, en los que colisionan pluralidad de actores y valores. Puede ser interpretado como el proceso de elaboración de una política pública en el que se incorporan prioridades, personas, procedimientos, productos y análisis postnormales, extendiéndose a la fase de implementación y seguimientos. Un concepto central en este enfoque es la comunidad ampliada de pares. Esto significa que la calidad de la ciencia depende de esta revisión, que de una comunidad de expertos, pero que no basan su experticia solo en la investigación, sino que en el conocimiento también basan su experticia de la experiencia. Ay, se me fui. Problemas, fue desarrollado principalmente para problemas también de alta incertidumbre y altos riesgos que requieren un diálogo abierto, y la idea de que la comunidad de pares se aproxima, aunque no es sinónimo de stakeholder, ¿sí?, a la participación de los actores sociales como lo veíamos tradicionalmente, ¿sí? La manera en que se estructura la relación entre los expertos científicos y los demás participantes es una de las aportaciones más interesantes de la filosofía de la propuesta o enfoque o paradigma postnormal de Funtovich y Ravetz. La investigación o ciencia transdisciplinaria aboga también por poner en diálogo distintos enfoques del conocimiento y distintas formas de estar en el mundo, con todas las dificultades de traducción que ello conlleva. No solo existe una pluralidad de perspectivas sobre la realidad, sino también, y más fundamentalmente, una pluralidad de valores en la sociedad entre individuos y grupos culturales. La transdisciplinariedad no ofrece un camino para sintetizar perspectivas, sino que llama la atención en las variaciones y contradicciones, en cómo se valoran o no se valoran los distintos enfoques. Los problemas complejos plantean cuestiones vinculadas con los valores sociales, sobre los cuales los científicos no poseen autoridad suprema y por lo tanto no son la única voz relevante. En este sentido, la red, el TBTI, que nosotros hemos hecho como grupo algunos trabajos liderado por Ana Cinti, que tienen que ver to be to ignore, digamos, propone este enfoque de ciencia transdisciplinar. Tiene un libro exclusivo para esto. Y señala que la pluralidad de valores que se manifiesta en la gobernanza pesquera y en las pesquerías de pequeña escala en particular está en el corazón de los problemas complejos, otra vez Wikiproblem, de las políticas sociales. La incorporación de otros saberes para esta investigación no científicos que también miran y explican nuestro objeto de estudio es un tema central. Esto es interesante. Voy con el tercer enfoque. Cuando hablamos de valores, en general, cuando hay un texto hermoso de filosofía que dice la insoportable insoportable carga ética de la ciencia, ¿no? Siempre que hablamos de valores, digamos, todos estos tienen que ver, sobre todo el enfoque postnormal y todo lo que es la investigación transdisciplinaria, el poner explícito estos valores. Cuando hablamos de conflictos entre disciplinas, también pueden ser vistos como una permeación de los valores en los estudios. Hay herramientas en la filosofía de la ciencia que trabajan las controversias entre disciplinas, por ejemplo, la metateoría estructuralista, que aboga desde lo teórico, desde reconstrucción de las teorías científicas, para ver si
esas controversias tienen lugar en el marco teórico o no tienen lugar en el marco teórico. Y si no tienen lugar en los marcos teóricos que se están utilizando, entonces el paso que se da es que, bueno, son los valores los que están permeando esos estudios. Ahora, ¿pueden los valores permear métodos, resultados, conclusiones de discusiones? Aquí hay varias propuestas de la filosofía de la ciencia. Uno es el empirismo contextual, que propone, que esta es mi segunda tesis de maestría, la justificación de hipótesis no solo involucra la comparación de las mismas con los datos observacionales, sino el análisis crítico de los datos. Pero el empirismo contextual dice que hay que poner sobre la mesa las presuposiciones que pasan a ser también objeto de análisis. Hay que examinar la relación entre los datos y teorías para distinguir este trasfondo de presuposiciones que constituyen su relación evidencial. Es interesante porque se llama empirismo contextual, porque no deja de poner el foco en los hechos y en los datos. En esto hace un esfuerzo enorme por eso, pero señala que hay que ver la relación entre las hipótesis, los datos y las conclusiones a través de una presuposición de valores. ¿Por qué tantos enfoques? Paradigmas, marco teóricos, elija la definición que más le guste. Porque la ciencia se ha convertido en un escenario donde se desarrollan los desacuerdos acerca de cómo responder al riesgo y a la incertidumbre. Se acude a ella como institución en busca de respuestas, pero se observa con escepticismo a los científicos individuales y a los resultados que estos producen. Porque el elefante blanco, el elefante sobre la mesa, diría uno de los autores, es también la incertidumbre. Un grupo de expertos, Parmetal 98, ya en la década del 90 señalaban que los casos de pesquería, bosques y manejos de fauna silvestre contradicen el mito del poder y la influencia del experto científico. Se reclama mayor precisión a la ciencia, aunque el conocimiento es y será siempre incompleto a pesar del esfuerzo y atravesado sobre todo por valores morales, éticos y políticos. Los problemas de gestión de sistemas complejos humanos naturales están constituidos por hechos científicos, pero también por valores morales, éticos y políticos. La incertidumbre en la gestión pesquera a veces se define como esa variabilidad natural del sistema, por errores humanos y técnicos que pueden ser errores de observación, errores de modelo, errores de implementación. También hay otra propuesta de esos autores que dicen, bueno, hay que distinguir la incertidumbre epistémica, que tiene que ver con vinculada a aquello que puede efectivamente medirse, o la incertidumbre lingüística, que es la ambigüedad conceptual, que se refiere a la falta de precisión o utilizado en los lenguajes. También es posible clasificar la incertidumbre según su grado en riesgo, incertidumbre, ignorancia, indeterminación. Puntovich y Robben en la ciencia postnormal también proponen hablar de inexactitud, falta de fiabilidad o límite con la ignorancia que solo puede abordarse mediante la descripción del estado de arte. Los científicos buscan muchas maneras de responder a estos desafíos, manteniendo al mismo tiempo su autoimagen de estar haciendo ciencia de calidad. Y deben decidir en general entre simplificar la incertidumbre para facilitar decisiones o enfatizarla para reflejar la complejidad real del sistema. Bien, hasta aquí entonces una breve síntesis. Hablamos de un enfoque tradicional que tiene que ver con el foco en las especies objetivas, en maximizar las capturas y colecta de datos, evaluación de stock, conocimiento científico como soporte técnico, top-down, que dio lugar a un nuevo paradigma que estuvo centrado en los focos en los ecosistemas y sistemas socioecológicos. El nuevo paradigma que estuvo puesto en ecosistemas, esto lo cambié, sistemas humanos, diálogo de saberes, participación de pescadores y actores diversos y balances entre múltiples objetivos y valores. En ese sentido, hablamos de la multidisciplinaridad, interdisciplinaridad y transdisciplinaridad, y la filosofía de la ciencia también habló de modo 2, ciencia posnormal, empirismo contextual. Podríamos seguir nombrando otras miradas sobre la ciencia que se dieron después de la Revolución Kuhniana, como por ejemplo los estudios de la sociología de la ciencia o las epistemologías críticas, entre las que se encuentra la epistemología feminista, que también es una especie de empirismo contextual que es súper interesante, que habla del conocimiento situado. Pero lo vamos a dejar acá, solo dejar la inquietud de que están estas discusiones y señalar que en nuestro grupo de trabajo, a ver que estoy... Sí, bueno, el desafío entonces es integrar los diversos tipos de conocimiento, tanto de naturaleza académica como no académica.
Y las instituciones académicas funcionan con distintas facultades que operan dentro de límites disciplinarios, aunque existen algunas sinergias que empiezan recientemente a brotar en algunas universidades. También la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad es un problema para publicar, es un problema para ubicarnos en las comisiones, es un problema en el día a día de la ciencia. Pero nosotros como grupo de trabajo hemos hecho algunos intentos a avanzar en este enfoque. Multi, inter, trans, no lo sabemos. Quisiéramos llegar. Nuestro marco va a ser siempre el enfoque ecosistémico de la pesca, eso sí, es nuestro paraguas conceptual. Conformamos en el 2019, como señaló Patricia, el Grupo de Estudios de Pesquerías del Litoral Atlántico y en ese proyecto el Observatorio del Sistema Pesquero Argentino. Estuvo integrado por 3 institutos de historia, de biología, que es el que pertenezco, y un laboratorio de problemáticas socioambientales con científicos del CECIMAR y con científicos del Instituto Patagónico de Ciencias Sociales. Conformamos este proyecto, que es el observatorio, que somos biólogos, oceanógrafos, sociólogos, historiadores, comunicadores, con el objetivo de poner en diálogo los indicadores sociales y biológicos frente a distintos desafíos del sector pesquero. ¿Qué nos interesaba hacer? Por empezar, relacionar mapas. Mapa de actores. Esto es interesante para ver cómo se organizan y qué posiciones ocupan dentro del orden social pesquero. Y ahí incorporamos las empresas como cámaras empresariales y las caracterizamos. Hicimos un posible listado de pesca artesanal. Ay, lo saqué y se lió. No, pero lo quiero acá. No lo quería sacar, se me salió. Gracias. Bueno, también los trabajadores y sindicatos. Y de respecto al sector científico académico fue interesante porque hicimos una clasificación. Pero claro, fue bastante más sencilla para las ciencias naturales y tuvimos muchos problemas con las ciencias sociales que no les gustó nuestro mapa de actores de las ciencias sociales y nos dijeron que no era tan fácil hacer como la nuestra. Parece que somos bastante más ordenados y estructurados. Entonces, eso nos sigue pendiente porque en realidad no es que no pudimos avanzar, no nos ponemos de acuerdo cómo completar ese mapa científico académico. Sí fue bastante más lindo el trabajo con las cámaras empresariales y los trabajadores y sindicatos. También avanzamos, voy a mostrar indicadores que no tienen que ver con lo que estamos acostumbrados acá en el público en general. Los indicadores de conflictividad social laboral que hace un grupo de historiadores que estudian la relación entre capital y fuerza de trabajo con las características propias de la actividad pesquera. Lo que nosotros estamos haciendo es todos los años, ahora tenemos para subir el año 2023, 2024, de los conflictos que ocurren en todo Chubut. Eso es interesante. En algún punto, en algunas reuniones, nos falta tiempo, más ganas, tenemos muchas ideas. Cuando teníamos reuniones con Gonzalo y Damian, que eran quienes trabajaban con conflictos, estaba todo el tiempo, no, pero esto pasa porque el langostino, porque la merluza, digamos, ahí hay esos diálogos que empezamos a tener, hay que profundizarlos. Después trabajamos, bueno, el sistema pesquero lo tenemos en 3 aspectos, pesca artesanal y pesca industrial. Respecto de la pesca industrial, avanzamos sobre la identidad sociodemográfica de los trabajadores, incluyendo sus condiciones de trabajo, en estos relevamientos aspectos sociales de los empleados, de los trabajadores de planta. Un trabajo súper interesante que hicimos todo a lo largo de la costa, los informes están disponibles. Y mediante técnicas como grupos focales, entrevistas en profundidad y relevamientos, estudiamos cómo los actores del sector imaginan y perciben las principales problemáticas de la pesca. Entre ellas hicimos las capturas incidentales, el descarte. Una de las cosas que estamos haciendo mucho tiene que ver con, bueno, es nuestro fuerte por algunos perfiles que tenemos ahí adentro, que tiene que ver con los informes técnicos de diagnóstico o de poner a disposición en vez del paper el informe, la ficha. Entonces hicimos una ficha por cada pesquería sobre los conocimientos existentes hasta la fecha de las capturas incidentales y descarte por pesquería. Hicimos recaracterización pesqueras en términos de fichas para que puedan estar disponibles y en ese marco ahora vamos a subir la distinción. Y entonces en estos grupos y en estas entrevistas surge claramente que la captura incidental y descarte no la vamos a solucionar mientras no revisemos los convenios colectivos de trabajo. Una cosa muy emergente de toda la discusión de que podemos diseñar los mejores dispositivos, pero mientras no revisemos los convenios colectivos de trabajo, eso no va a ser posible. Después, respecto a la pesca artesanal, pusimos al alcance informes y traducciones. En eso estamos insistiendo, hay que traducir el último paper. Traducimos los papers que estamos publicando para ponerlas al alcance. Y aquí lo que a mí me gustó,
hicimos un esfuerzo enorme por incorporar todos los informes de la mesa técnica. La mesa técnica fue una experiencia súper rica que se realizó acá en el CENPAT entre el 2000 y el 2004, que fue un trabajo transdisciplinario en ese momento, que tuvo que ver con el CENPAT, con la Secretaría de Pesca y con los pescadores artesanales trabajando en conjunto para medidas de manejo. De esas iniciativas surgieron informes que ya tienen 20 años, pero yo considero que siguen vigentes. Son muy claros en aspectos de manejo y los súper recomiendo y están puestos aquí. Y también trajimos todos los informes de lo que fue el CECIMAR, el APEMAR. Están todos ordenaditos ahí a disposición. Eso es una de las cosas que más nos gusta. Entonces, bueno, también esto es gracias a Mary, que insistió que era importante tener tableros interactivos de los datos que están disponibles sobre desembarques, etcétera, y poder bajar las bases de datos que están publicadas en Nación, hojita por hojita para el que conoce. Acá se baja la base de datos completa y se pueden hacer filtros. Dio trabajo, mucho. Aunque no lo puedan creer, y también estamos haciendo un esfuerzo muy grande en hacer infografías de todas las tareas, que, por ejemplo, de los relevamientos, de los indicadores, de los trabajos, todos los trabajos que hicimos tratamos de que se releven en una especie de infografía para poder divulgarlo. Entonces, nuestros objetivos tienen que ver con poner la información accesible, entendible para muchos sectores, tratar de hacer análisis integrales, ahí nos falta todavía, pero porque es un proceso más a largo plazo. Queremos armar un sistema de indicadores biológicos, sociales, económicos. Hicimos un relevamiento de los puntos de referencia que utiliza el INIDE por cada especie también, como una ficha muy sencillita, pero la propuesta es armar también, bueno, tenemos los indicadores sociales, los de conflictividad, los listados de planta, los convenios colectivos de trabajo. Queremos hacer espacios de conformar y trabajar en espacios de diálogo y también trabajar en investigación, pero también en asesoramientos técnicos. En este sentido, nuestra visión es ser el referente clave para los actores del sistema, promoviendo vinculación y la articulación de ideas y prácticas innovadoras. Entonces, este enfoque tradicional que dio lugar a este nuevo paradigma, con estos nuevos enfoques, señalan, y esto es, que es necesario fortalecer las capacidades y sumar esfuerzos entre instituciones y actores, como señala Parma en sus presentaciones, y que las experiencias exitosas que en gestión no pueden ser replicadas porque deben ser adoptadas al contexto y características de cada pesquería. Entonces, es necesario crear y apoyar a comunidades de práctica para aprender de la experiencia y redes de colaboración, poner el conocimiento y la acción. Me pregunto, ¿cómo se combinan entonces la ciencia y la participación en un mundo donde la legitimidad científica depende con frecuencia de quienes están involucrados en la producción de conocimiento? ¿Cómo debería llevarse a cabo esta participación más amplia en la ciencia cuando la práctica científica es en sí una actividad compleja que requiere una amplia formación y conocimientos especializados? ¿Qué roles deberían desempeñar los científicos? ¿Qué roles les corresponden a los demás actores? ¿Cómo se traduce el conocimiento en recomendaciones sobre qué tipo de acción colectiva emprender? Entonces, esta charla busca repensar la posición social que ocupa la ciencia en el orden establecido y, por lo tanto, reflexionar en torno a los roles y nuestros quehaceres. Mil gracias, María, por aceptar la invitación, por la charla tan interdisciplinaria. Si hay en este momento preguntas, hay que hacerlas. Así que pueden levantar la mano. Ok, eso por acá. Buenos días, muchas gracias María Eva por la presentación. Creo que, bueno, muy esclarecedora de hacia dónde va la ciencia y entre ellos la ciencia pesquera, obviamente, ¿no? Como parte de la ciencia en general. Has mostrado los nuevos lineamientos y paradigmas hacia los cuales nos enfrentamos, pero quisiera que nos indiques desde tu experiencia o desde tu opinión al menos, ¿dónde estamos parados hoy en las ciencias pesqueras? ¿En qué grado de avance entre el enfoque tradicional y el enfoque ecosistémico considerás que estamos situados y qué habría que hacer para avanzar un poquitito más? Di una charla sobre eso.
Sí, es interesante la pregunta. Además, yo creo que es una cosa interesante destacar. Yo quería traer la referencia de que hay muchas miradas y muchos enfoques porque hay un problema. Digamos, por eso surgen. Cuando está todo bien y todo circula, todos nos vamos abajo de un paradigma. Acá tenemos problemas. Pero estos son procesos. Y el enfoque ecosistémico, a mí lo que más me gusta de ese enfoque es que tiene que ver con un proceso. Yo creo que nosotros estamos todavía top-down en muchas cuestiones de decisiones, sobre todo en la pesca industrial. Bueno, la pesca artesanal, pobre, no la miramos casi. Pero hay avances, digamos, hay miradas que se están dando desde lo ecológico, hay planes de manejo que se están haciendo con miradas ecosistémicas donde se incorporan los factores sociales. Nosotros lo que miramos en un montón de cosas que nosotros quisiéramos construir estos indicadores sociales, podemos avanzar en investigación social, pero después eso cómo se implementa en las acciones de manejo, digamos, en la gestión de la pesca, todavía nos falta un montón. Yo creo que donde más avances se dio en el país, con los planes nacionales de acción, con los impactos que se están evaluando cada vez más de la pesca, tiene que ver con esa pata ecosistémica. Para mí falta todo lo otro que es lo social, que es donde, por eso en el observatorio tenía ganas de poner el foco en esa pata. Pero es un proceso. Mientras reflexionemos, discutamos, hagamos comunidad de pares, creo que vamos a avanzar. Y otra cosa que es interesante destacar es que la ciencia tradicional no deja de existir. El modo 1 de hacer ciencia no deja de existir. Los modelos pesqueros tienen que seguir estando. Lo que pasa es que tienen que combinarse con otro tipo. Y fundamentalmente el tema de los valores en la ciencia hay que ponerlos en la mesa, porque ahí es donde están los conflictos más grandes. ¿Qué presuposiciones de valores existen cuando yo corro un modelo? Aunque no lo puedan creer, existen valores cuando yo corro un modelo. Y eso nos lo dice la filosofía y la ciencia. Me parece que el diálogo es la clave, me parece que estamos en un proceso que sí vamos en esa dirección, nos falta, como muchas otras cosas en el país. ¿Otra pregunta? Muchas gracias. Muy interesante la conferencia. Quisiera saber su opinión en el contexto de la ciencia en América Latina. Nosotros seguimos compitiendo, queriendo competir en la calidad científica respecto de lo que se hace en los países desarrollados, pero no tenemos la infraestructura ni los elementos suficientes para competir con eso. ¿No valdría la pena pensar en una ciencia dirigida hacia un contexto más nuestro a lo largo del continente para poder desarrollar y responder a las preguntas cruciales a lo largo de nuestra particular idiosincrasia, pobreza, riqueza, etcétera? ¿Saben qué es interesante? Yo terminé mi doctorado en biología, hice todas las carreras tradicionales, después hice la maestría en filosofía de la ciencia. Y mientras cursé, la disfruté un montón, la hice muy tranquila, leyendo, pensaba, ¿por qué los científicos no entienden de esto? Porque eso que vos estás diciendo lo habla la epistemología postcolonialista de Sousa. ¿Cómo se llama? Santos Sousa, de Brasil. Ellos justamente hablan de trabajar la ciencia en América Latina. Digamos, la epistemología del sur se llama sus libros. Son súper interesantes. Yo los he leído nada más, no los estudié, pero ahí hay una respuesta a lo que vos estás diciendo. Y justamente pone el eje en lo que vos señalás. Las problemáticas nuestras, las capacidades nuestras, los recursos nuestros son diferentes. Entonces, ¿por qué seguimos lineamientos de cosas que no pudimos cumplir? Él tiene mucha divulgación científica. ¿Santos sos? Sí. Ellos trabajan, se llama así, epistemologías postcolonialistas, epistemologías del sur, y Sousa es uno de los que trabaja ese tema. De verdad, la filosofía de las ciencias, digamos, los estudios sobre las ciencias, en realidad, así lo llaman ellos, los estudios metacientíficos, nos miran y nos dicen muchas cosas que son interesantes reflexionar. Y esta es una. Te invito a... No puedo decirte más porque lo leí, no tengo nada, pero existe material sobre eso y es súper lindo. ¿Alguna pregunta? Voy ahora de atrás y vuelvo adelante.
Buen día. María, yo te quería preguntar, yo soy estudiante de grado y siempre como que pensé en esta visión de que siento que en la ciencia como que falta involucrar mucho a lo que son las comunidades locales, la sociedad, más allá de la pesca, en la conservación, lo que fuere. Y me pasa que a veces siento que como estudiante de grado no puedo hacer mucho. O sea, como que estoy en un lugar que todavía no llego lejos. Y quería preguntarte, tipo, ¿cómo podríamos hacer nosotros, que hay un montón que estamos acá, que somos estudiantes, de aportar, digamos, nuestro granito de arena a estas cuestiones? Es interesante. Yo doy filosofía de la ciencia en la biología, pero porque además varios lo conocen acá gracias a Ángela López Bustelo, mi profesora de filosofía. Pensar, hay que leer, hay que... porque nosotros tenemos filosofía en cuarto año, en biología, con el objetivo, no lo logramos, tengo incluso pares en mi instituto que no comparten mi mirada. La propuesta de que esté ahí tiene que ver con esto, que ustedes se están formando, se formaron en botánica, en zoología, en diversidad, en conservación, etcétera, y Ángela siempre empezaba, todo lo que enseñó la profesora de botánica es verdadero, decía Ángela, ¿ustedes consideran que es verdad? Bueno, la propuesta con ese último año tiene que ver con reflexionar sobre el quehacer científico. Y me parece que es recontra importante que los alumnos tomen eso, se apropien, porque además eso te va a indicar después qué tipo de ciencia vas a poder realizar más adelante, cómo te vas a poder parar cómo vas a incorporar los otros saberes, desde qué lugar, desde la legitimidad, desde el escalón del científico parado desde arriba o desde un par que tiene valores y cosas compartidas sobre el mundo natural. Creo que los alumnos tienen ahí, bueno, y además están en un momento distinto del nuestro, por ejemplo, que era mucho más, ahora hay muchos problemas. Por ejemplo, el enfoque normal surge a través del problema de cambio climático, fue el estudio central de Funtovich y Rabbit. Es decir, los problemas ambientales no se solucionaron. Fundamentalmente, la ciencia positivista que iba a dar respuestas para los problemas del mundo, bueno, está recibiendo los problemas que tiene porque no los solucionó. No los solucionó porque no los puede solucionar sola. Y entonces hay que pensar, reflexionar. Creo que ese es el paso central para los alumnos y desde ese modo empezar a hacer ciencias diferentes. María Eva, muchísimas gracias por todo tu trabajo de tantos años y por esta presentación magnífica. Mi pregunta iba por el lado de la pregunta anterior, que tiene que ver y con algo que tú comentaste, de las publicaciones científicas, los papers que nos insistimos en llamarlos, pero que ustedes traducen cuando se hacen publicaciones científicas, normalmente en inglés, por los paradigmas actuales, y eso lleva un tiempo, ¿verdad? Mi pregunta es si no estaríamos en tiempo de estos países latinoamericanos de jerarquizar más nuestras revistas locales, publicar en español, ya que hemos demostrado al mundo que hacemos ciencia de calidad, que revisamos los artículos de gente del primer mundo, para justamente no estar pagando, no estar invirtiendo tiempo en esas traducciones, que en realidad alguien, ahora con los traductores, los publicamos en español, se le interesa, lo puede traducir al inglés. ¿Cómo ves esa posibilidad de futuro utópico, entre comillas, de una ciencia más soberana en términos de la publicación y del rápido acceso y sobre todo de la publicación de datos nuestros, ¿no? Que muchas veces quedan cortados porque no, es too local y en realidad es la ciencia que nuestros países paga y necesita, ¿no? Con esos datos locales de la caleta de no sé qué de dónde. Entonces, ¿cómo ves ese tema? La verdad no lo sé, porque te voy a contar que además es mi agujero negro, el paper científico. Es lo que más me cuesta, porque estoy acostumbrada, vengo de la gestión además de pesquera durante muchos años, así que el informe me sale muy fácil, el paper no. Nosotros intentamos esa traducción. Yo creo que hay una discusión en ciencia enorme desde hace mucho que tiene que ver con esto de las publicaciones, de cómo jerarquizar, de cómo puntear otro tipo de trabajos, pero lo cierto es que mientras no cambien las escalas de evaluación, yo creo que eso no se va a modificar. Me parece que ahí es donde hay que hacer el cambio central, digamos. También tiene que ver con cómo evaluamos, ¿no? La revisión por pares es central en la ciencia, entonces si haces un informe técnico que nadie evalúa, bueno, ¿cómo pasa de esa categoría de revisión por pares? Yo creo que hay varias cosas para discutir ahí. Claro que hay que revalorizar las acciones locales. Nosotros
un montón de cosas que hicimos ahí en el observatorio son informes técnicos de caracterización de la pesquería que terminan siendo utilizados, porque en un solo informe está todo lo que estaba en otros lados. Pero eso no tiene ningún valor para el CONICET, por ejemplo, ese informe. No está evaluado, estaría bueno también ver revisiones, habría que buscar alguna cosa que te diga, bueno, mira, este es mi informe técnico y algo pasó por algunas manos que lo hayan revisado para tener su punto que necesita. No lo tengo en claro, no es... Yo ingreso al sistema, al CONICET ahora, a mis 50 años, no estuve, por bueno, una cuestión de cosa y de insistencia de que me dedique más a mirar la investigación y dejar un poco las otras actividades. Así que también es mi gran pregunta de cómo hacer y no lo tengo resuelto y es un gran temor personal en mi caso. Tenemos espacio para 2 preguntas más. Ok. Menos una. No, gracias, María Eva. Una pregunta cortita. En el observatorio, ¿se pusieron a estudiar un poco cuál es el rol de la mujer también en toda la parte pesquera? Y hay una perspectiva de género interesante. Mary es la encargada del tema. Sí, lo que pasa, el problema de las ciencias pesqueras, de la pesca en general, es que es muy masculinizada, pero sí estamos siempre al tanto. Tenemos, de hecho, el observatorio varias entrevistas, cada vez que estamos con respecto de si sabemos de marineras, de capitanes, estamos siempre al salto de poder conocer esas historias de vida, de rescatarlas y de participar de todos los talleres o eventos que se hagan con respecto de la mujer en la pesca. Sí. Hay poco, lo cierto, no hay investigaciones sistematizadas en eso, pero todos nuestros, de hecho los trabajos también en pesca artesanal tienen ese análisis de, bueno, qué cantidad de mujeres participan, dónde se ubican en las cadenas de valor. Sí, está, pero bueno. Sí. Sí, la que tiene problemas para eso, porque por la que la dinámica, bueno, la dinámica patriarcal te dice que te tenés que quedar adentro y no puedes irte un mes al barco, pero además de, sí, hay todas esas investigaciones, y cómo hacen además para romper con eso. Sí, y después hay un grupo, Mónica también trabaja, ¿no? Mónica Gatica ha hecho también, Mary también, hay entrevistas en el OSPA sobre esto, y estamos siempre como atentas a que cuando pasa algo, cuando fuimos a la escuela de pesca a hacer entrevistas, eran todo una mujer, una única mujer en 90 personas que entrevistamos. Entonces, en esos casos es como que le ponemos las antenas. Nos atraviesa, pero no hay así puntualmente, no es que hacemos investigaciones de género. Bueno, también cuando fuimos a las plantas ahí también trabajamos. Digamos, en todos nuestros formularios, en todas nuestras intervenciones, la perspectiva de género no está como investigación per se. Eso es lo que quiero señalar. ¿Estuve bien? Así es. Así. Hay una última pregunta acá. Bueno, gracias por la presentación. ¿Cómo ves la posibilidad, te lo pregunto porque me lo pregunto, ¿no? Y es algo que me viene dando vuelta, de quizás integrar transdisciplinarmente o los saberes no científicos en la pesca artesanal? Quizás es más accesible o dada la reglamentación se puede llevar más adelante o más práctico. ¿Cómo lo ves o qué perspectiva desde la pesca industrial, donde tenés cierta reglamentación y cuestiones que hace más difícil esa integración? Si ves posibilidad o que eso va a tardar mucho más, o digamos, ¿cómo lo ves más que...? Yo creo que en general las ciencias pesqueras la pesca artesanal parece naturalmente lo de la participación. Bueno, eso es otra de las cosas que señala Colo siempre, no son objeto de estudio, tienen que ser pares los pescadores artesanales. Pero yo yo creo que con la pesca industrial también se puede trabajar. Yo creo que hay un prejuicio de parte nuestra respecto de la pesca industrial. Nosotros estamos haciendo enormes esfuerzos para trabajar con las cámaras empresariales mucho. Yo lo tuve en pesca, en la gestión pesquera, cuando nosotros empezamos en el 2000-2003, muchas discusiones con el sector empresarial. Nosotros, cuando propusimos el cierre de enero del Golfo San Jorge, y nos costó 2 años, pero lo hicimos acordados con ellos. El primer año fue 15 días, segundo año fueron 1 mes y medio. Pero se puede trabajar con ellos. Hay que sentarlos a la mesa. Las primeras reuniones eran, no, nosotros no descartamos nada, nosotros, bueno, vamos a empezar así, y empezamos. Las segundas, terceras reuniones, no, ya se hablaba, se discutía. Para mí existen esas opciones. Hay que convocar, y hay que convocar en este sentido, de convocar y escuchar, saber escuchar.
otras opciones, otras cosas. Para mí sí se puede. Nosotros lo que vimos también en estas entrevistas, que es interesante, hay una brecha comunicacional enorme entre el sector empresarial, capitanías y marineros. Digamos, por ejemplo, los marineros no saben qué son los ecoetiquetados, no saben qué son los enfoques ecosistémicos de las barcas. No, algunos no sabían que era un dispositivo de selectividad. Digamos, el empresariado, por el tema económico, entiende que es un ecoetiquetado, sabe además que tiene que atender los problemas ambientales por un tema económico, no sé si es valorativo o no, pero sabe que es lo que se viene. Los capitanes es más intermedio, algunas empresas tienen más relación con los capitanes o no, pero hay todo un sector ahí que ha sido olvidado por la gestión. A las comisiones de seguimiento participan solo las empresas, no participan los gremios. Es un reclamo que hacen los gremios al Consejo Federal Pesquero. No tienen voz tampoco en el Consejo Federal Pesquero. Entiendo las dificultades de la gestión de llevar ese bolón que hay adentro, pero hay que dar ese paso. Yo creo que se puede, igual que en cualquier otra instancia. Nuestras experiencias, incluso con estos relevamientos, ¿no? Nosotros hemos podido entrar a todas las plantas, hemos podido hacer todas las entrevistas que nos propusimos, nunca tuvimos un no. Hemos convocado a talleres y han venido. Si la reunión es ordenada, interesante y se plantea de igual a igual, yo creo que es posible en la pesca industrial igual que en la pesca artesanal. Ay, bueno, gracias María Bueno, por todo este saber, por este intercambio. Gracias a todos por hacer preguntas, por ser inquietos intelectualmente y por estar acá tan temprano. bueno. Este es Muchas gracias por un regalito de parte de la... Y están invitados a ir al coffee break que ya está listo para ustedes.